Buenas tardes, profesora. Somos el grupo 1 y como parte del examen final expondremos la historia de la psicología. Desde el inicio de su historia, el ser humano se ha cuestionado de dónde nacen sus ideas y sentimientos y elaborado supuestos filosóficos y biológicos sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. Para hablar de la historia de la psicología es necesario remontarse a los filósofos clásicos en la antigua Grecia. Aquí distinguimos la etapa denominada precientífica. El término psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, pudiendo traducirse como estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de la posesión por parte de espíritus y demonios, y los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos. En la Edad Antigua, los filósofos Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología. Platón llevó a cabo un estudio del alma, a la que dividió en tres partes: racional, irascible y apetitiva. Él concebía el cuerpo como el vehículo del alma, verdadero responsable de la conducta humana. También encontramos a Sócrates, que habla del hombre espiritual, que está sujeto a la ética. Plantea al hombre en cuanto a su espíritu y no del hombre como totalidad psicobiológica. Hipócrates, por su parte, desarrolló la teoría de los cuatro humores y se pensaba que cualquier desequilibrio en estos fluidos causaba enfermedades. Durante la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo y se combinaban lo mágico y lo diabólico. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. Aquí resaltan Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Durante el Renacimiento, entre los siglos XVI y XVIII, convivieron la concepción demonológica de la enfermedad mental y el humanitarismo. La recuperación de los autores clásicos griegos y romanos relacionan ya los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. En este sentido, fueron importantes las obras de los filósofos Marco Marulli, Rudolf Göckel y Christian Wolff, así también René Descartes, que contribuyó a la concepción dualista que separa el cuerpo y el alma. El estructuralismo. Esta escuela floreció en Alemania durante la segunda mitad del siglo XIX. Sus representantes: Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología experimental y creador del primer laboratorio de psicología en Alemania. La mayoría de sus estudios tenían como objetivo calcular el tiempo de reacción. Edward Bradford, discípulo de Wundt, fue quien principalmente introdujo el estructuralismo. El método empleado en sus investigaciones fue la introspección analítica. La mente a conciencia inmediata no es solo algo sustancial, sino es un proceso. Los elementos simples donde descansa toda actividad mental son sensación, sentimiento e imagen. Funcionalismo. Considerado el primer enfoque de la psicología americana, surgió a fines del siglo XIX y primera década del siglo XX. Sus representantes son William James, considerado el padre de la psicología norteamericana. Del estructuralismo, James consideró un error separar la estructura mental en partes elementales. El verdadero interés era estudiar las funciones derivadas de nuestros pensamientos y sentimientos. Desarrolló una filosofía conocida como el pragmatismo. John Dewey empezó a desarrollar una teoría del conocimiento que cuestionaba los dualismos que oponen mente y mundo, pensamiento y acción. Reflexología. Iván Petrovich Pavlov, conocido por sus estudios sobre el comportamiento reflejo. Pavlov es reconocido por sus trabajos precursores sobre la filosofía del corazón, el sistema nervioso y el aparato digestivo. Sus experimentos más famosos demuestran la existencia de reflejos condicionados y no condicionados en los perros y tuvieron gran influencia en el desarrollo de las teorías psicológicas conductistas. Durante el siglo XX se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual. Sigmund Freud, discípulo de Charcot y Freud, creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto del inconsciente bajo el prisma psicoanalítico, mientras que los autores como John Watson y Burt Skinner desarrollaron la terapia conductista centrada en el comportamiento observable. La investigación científica promovida por el conductismo acabaría llevando a la aparición de la psicología cognitiva, que recuperó el estudio de los procesos mentales, tanto elementales como complejos, y se popularizó a partir de los años 60.
Dentro del cognitismo se engloba el tratamiento desarrollado por los autores como George Kelly, Albert Ellis o Aaron Beck. Conductismo. Esta escuela nueva psicológica surge a mitad del siglo XX. Sus autores más representativos fueron John Watson, psicólogo americano. Consideraba que el único modo de entender las acciones humanas era a través del estudio de su comportamiento. Burroughs Frederick Skinner, psicólogo estadounidense. Llegó a ser el principal representante del conductismo en su país. Explica el comportamiento humano y animal en términos de respuestas a diferentes estímulos. Y Clark Halp. Según Halp, hay 3 tipos de variables en la conducta: independientes, impelentes y dependientes. Gestaltismo. Es de origen alemán y contemporáneo. Algunos de estos más representativos autores fueron Max Verdemer, psicólogo alemán considerado el fundador de la psicología gestáltica. Considera que nuestra percepción se basaba en una serie de leyes organizativas, las cuales consideraba innatas al ser humano. Y Bullman Kullert, psicólogo nacido en Tallinn, realizó estudios con monos sobre la percepción y aprendizaje, que además de aportar valiosas informaciones sobre los límites de la inteligencia animal, sirvieron para comprender la percepción y el pensamiento humano. Psicoanálisis. Sigmund Freud, médico y neurólogo austriaco, creador del psicoanálisis, interesado en el inconsciente del ser humano, utilizó la hipnosis como técnica de investigación, asociaba los trastornos infantiles y los mecanismos de represión a las enfermedades mentales. La mayoría de sus aportaciones se fundamentaban en la teoría de los instintos, donde la motivación sexual tenía un gran poder explicativo. Freud descubrió el método psicoanalítico, en el que le suma la importancia del trans y el contrans. En el cognitivismo tenemos a David Paul. Se preocupó por la manera en cómo educaban en su época y en especial en su cultura. La educación era muy rígida, ya que obligaban al niño a memorizar las cosas y no lo dejaban razonar. Además, los castigos eran muy fuertes y severos. Centra su interés en el estudio de los procesos del pensamiento y de la estructura cognitiva. Aprendizaje significativo se produce cuando el alumno relaciona la nueva información como los conocimientos previos. También tenemos a Jean Piaget, conocido por sus aportes en el campo de la psicología cognitiva y sobre todo por sus aportes en torno al desarrollo cognitivo de los niños, estableciendo distintos estadios del desarrollo de la inteligencia. Psicología humanista. La psicología es el estudio del alma como procesos mentales y de conducta. Lideran en este movimiento Maslow y Rogers. El primero idea un triángulo de las jerarquías de las necesidades o fuentes de motivación. Edward Lee es considerado el primer psicólogo de la educación, que hacía un llamamiento a las investigaciones científicas, quien desarrolló una importante teoría de aprendizaje, que describe que los estímulos y las respuestas se conectaban siempre entre sí. Las perspectivas de la psicología son la neuropsicología evolucionista, genética de la conducta, psicodinámica, conducta cognitiva y sociocultural. En las últimas décadas de la psicología está abocada a la neuroconsciencia y psicología cognitivista.